Yo espero que no sea un ensayo camuflado, ni sin camuflar, espero que no sea un ensayo. Quiero decir que la novela tiene, no es que sea un género con unas normas muy marcadas, pero algunas tiene, ¿no? Y lo de ojalá sea una de romanos, pero en este caso es de romanas. El caso de Cornelia es extraño porque ella realmente en su tiempo fue muy conocida dentro y fuera del mundo romano, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, de que fue pedida en matrimonio por un faraón de Egipto, ¿no? Lo cual demuestra que la fama de Cornelia sobrepasó las fronteras de su propio mundo y sin embargo ha estado en la zona de sombra y sigue estando en la zona de sombra, ¿no? Por razones que yo hasta cierto punto intento explicar ahí, ¿no? En el libro, porque bueno, realmente ella y sus hijos fueron derrotados, ¿no? En aquella tremenda crisis última de la República, y el hecho de ser derrotado y que quienes vencieron, digamos, escribieran la historia oficial de Roma, explica muchas cosas. A mí el personaje me interesó desde que tropecé con él, y tropecé con él haciendo la carrera. Es decir, yo hice clásicas, ¿vale? Después estudié otras cosas, pero esa es mi carrera de verdad vocacional. Y claro, estudias clásicas, luego estudias historia de Roma, estudias las guerras púnicas, por lo tanto Escipión el Africano, que es su padre. Entonces ahí es donde yo tropecé con el personaje, y en aquel momento ya me asombró el poco interés, lo olvidada que estaba esta mujer, que bueno, que es la primera mujer que tiene una estatua en el Foro de Roma, ¿no? Lo cual ya nos indica su nivel de influencia en la sociedad de su tiempo, cómo fue de admirada. O sea, no es alguien a quien hayamos ido a rescatar que nadie la conocía, no, todo el mundo la conocía en su tiempo. Y cómo había ido a parar a esa zona de claro oscuro, más bien oscuro, ¿no? Y pensé en su momento que esto era un despiste. Es decir, bueno, alguien va a tropezar con Cornelia, pero ya, es decir, ella va a escribir una gran novela, o le va a dedicar una monografía, o van a hacer una película o algo. Va a ocurrir en cualquier momento que Cornelia le van a poner un foco. Pero pasó el tiempo, pasaron lustros y décadas y nadie puso ese foco. Es decir, si te pones a buscar bibliografía sobre ella, hay poquísima cosa, es decir, incluso en el campo de la historiografía, ¿no? Lo cual ya es realmente extraño, ¿no? Y no fue una necesidad vital, fue una larga convalecencia por mi parte, y yo quería un asunto que no me obligara como en el caso de las brujas y el inquisidor, a tener que hacer un trabajo bibliográfico grandísimo, es decir, de leerme muchas cosas, de tener muchas cosas en la cabeza, mucho trabajo por detrás, ¿no? De investigación. Esta historia me la sabía entera sin necesidad de, ¿sabes?, de tenerme que poner, me la sabía. Incluso más de lo que allá hay, o sea, yo creo que sé casi cada cosa que la historia nos ha podido dejar de ella, de Cornelia y de sus hijos, ¿no? Y digo, bueno, pues ¿dónde me voy que yo esté bien, digamos, que sea mi casa, me sienta en casa, no me cueste trabajo de tenerme que estar leyendo libros? Y apareció Cornelia, y creo que ha sido para mí fue una tabla de salvación en una convalecencia muy dura. Y le estoy yo a ella muy agradecida de que me acompañara durante meses en aquellos casi días en los que el rato mejor que echaba era el rato que le echaba a escribir Ingrata Patria, ¿no? A ver, estamos en el momento de la gran crisis final de la República, es decir, la República Romana, desde el momento en que se solidifica como régimen, pues se estabiliza después de una etapa primera muy convulsa, ¿vale? Y por fin ya, digamos, se genera un régimen que le da una estabilidad a la sociedad romana. Estamos hablando de una Roma que es un pueblito prácticamente, ¿no? Ese régimen había sido tan exitoso que hizo que una ciudad pequeña en el Lacio, entre otras ciudades que eran más poderosas que ella, se convirtiera en una gran potencia en el Mediterráneo. Por lo tanto, no podemos decir que la República Romana fuese un régimen fracasado en absoluto, ¿vale? Había llevado a Roma a convertirse en una gran potencia. Ahora bien, ese régimen, prácticamente ya desde la Segunda Guerra Púnica, ha ido entrando en una crisis institucional. Sus propias
digamos, instituciones se han convertido en algo para lo que no fueron creadas, es decir, se han ido vaciando de contenido, ¿no? Y para cualquiera que estuviera con los ojos bien abiertos, y ya los tenía bien abiertos, y sus hijos también los tenían bien abiertos, se veía venir un nublado que era una tremenda crisis social, que es lo que suele acabar cualquier régimen político cuando sus instituciones dejan de funcionar, ¿no? Y es en ese justo momento de crisis, para mí, yo creo que el momento de no retorno de la República Romana es el asesinato del hijo mayor de Cornelia, de Tiberio, ¿no? Cuando ya a partir de ahí va a ser prácticamente imposible intentar una refundación de esa república, una regeneración de esa república de tal forma que no se venga abajo. Ya no fue posible. Es decir, Roma se hundió en una espiral de guerras civiles, que son muy conocidas todas, ¿no? Por eso Antígona está al final de la novela siempre preguntando si Cayo Mario ha sido elegido otra vez cónsul, porque ella sabe que lo siguiente que viene es inmediatamente el enfrentamiento entre Mario y Sila, y eso va a desencadenar la primera guerra civil, ¿no? Y luego vino otra guerra civil, luego vino otra, es decir, la república como régimen político se acabó. Hubo que improvisar prácticamente una nueva forma de organización, que ya fue pues el imperio, que ya fue Augusto, que ya, digamos, todo ese equilibrio de instituciones que ahora nos puede parecer extraño con sus definiciones, la dictadura, los cónsules, los pretores, los tribunos de la plebe, todo ese equilibrio de instituciones que había hecho de Roma una gran potencia se viene abajo, ¿vale? Y después ya, cuando Augusto consigue pacificar lo que habían sido décadas y décadas de guerras constantes, quedan los nombres de esos cargos o de esas instituciones, pero están completamente vacías de contenido, ya no tienen nada que ver con aquello para lo que fue creada, ¿no? Y es justamente ese momento tremendo de crisis. Y me han preguntado más de una vez, hombre, ¿por qué tiene uno la sensación cuando lee la novela de que está hablando como del presente, ¿no? Pues no sé yo si, no recuerdo si fue Walter Benjamin el que dijo que toda novela histórica habla del presente, ¿no? Pero es que quizás todas las situaciones de grandes crisis institucionales, con independencia de en qué época se produzcan, se parecen mucho unas a otras. Es decir, te encuentras con ese mismo fenómeno de corrupción galopante, de instituciones que ya no saben controlar la situación política, en la que las clases altas o clases dirigentes campan por su respeto y se empiezan a generar esos enconos sociales entre grupos distintos que ya no se reconocen, por decirlo en términos modernos, en intereses nacionales comunes, sino que cada uno tira por su lado, ¿no? Ese es el momento terrible en el que intervienen Cornelia y sus hijos, que para nada en absoluto fueron unos revolucionarios, así han pasado la historia, pero no lo fueron en absoluto. Es decir, el otro día apareció en un periódico la absurda comparación, no voy a decir quién lo escribió, pero el artículo, entre Tiberio Graco y Sánchez, ¿no? Y digo, no puede estar más despistado el autor del artículo, es decir, Tiberio Graco es un hombre que se juega su patrimonio y su vida y la pierde, ¿vale?, en el intento de salvar un régimen político. Creo que no hay forma humana de poderlo comparar con el presidente del gobierno actual, salvo que uno esté completamente liado con la historia, ¿no? Ellos, digamos, sí fueron muy conscientes de qué peligros se estaban generando e intentaron conjurarlo antes de que aquello estallara. Y no pudieron, es decir, fracasaron, y no hago ninguna clase de spoiler, y murieron de forma terrible, los dos hermanos, uno detrás de otro, y todo eso, digamos, con el amparo, el consejo, la ayuda, la inspiración de una madre que fue una mujer realmente absolutamente extraordinaria en su tiempo, ¿no? Que yo creo que le pagaron con la mal pago, desde luego, con la estatua, en un intento de compensarla de todas las infamias terribles, porque la historia de Cornelia es la historia de una tragedia espantosa, ¿no? Desde muy joven, ¿no?
Y sin embargo ella afrontó todo eso con una entereza, con un valor, con un coraje que sus propios conciudadanos le reconocieron, e incluso aquellos que la destrozaron su vida y su familia también le reconocieron. Eso es muy difícil de poder imaginar, es decir, la reforma agraria, se dice en 2 palabras, llevarla a cabo era muchísimo más complejo, digamos, los problemas prácticos, ¿no? Que yo he intentado contar un poco. Sabía que el problema de remedir todas las tierras que habían sido haber publicus, que habían sido ilegalmente realmente adquiridas por una serie de aristócratas, si quieres, de patricios que habían acumulado inmensos latifundios. Es decir, Roma en este momento ya hay una clase social que tiene unos intereses económicos propios de tal envergadura que hubiera sido muy difícil que eso hubiera podido cuajar a medio plazo. Es decir, por ejemplo, el problema de la poca producción de los campos del Lacio, ¿no? No solo del Lacio, sino de Italia, del centro de Italia, ¿no? Bueno, es que ya hay una clase social que se dedica a importar, ¿vale? Importa productos, por lo tanto no quiere una competencia interna que le pudiera colocar en Roma, que te digo trigo, que te digo almendras, que te digo lo que sea, a un precio más competitivo. Es decir, ya hay una serie de problemas que hubieran sido muy difíciles, hubieran terminado volviéndose a generar unas dificultades de este tipo, ¿no? Quizás hubieran podido apuntalar el régimen de la República durante 2 o 3 generaciones más, quizás, ¿no? Y quizás en este tiempo pues hubieran ocurrido cosas que no se pueden imaginar y el régimen hubiera podido reestabilizarse, ¿no? Eso ya es muy, muy difícil, pero realmente la magnitud del problema al que ellos se enfrentan, que es el empobrecimiento, o sea, la proletarización, digamos, total de esa plebe romana que se queda, o sea, la legión romana, el éxito grandioso de los ejércitos de Roma había sido que su columna vertebral estaba constituida por soldados que eran propietarios, no eran grandes propietarios, pero eran el pequeño y mediano propietario, ¿no? Y esa gente se ha ido arruinando y ha quedado por completo a expensas de lo que es una actividad militar de la que depende el 100% de sus ingresos. Claro, pues como dice en un momento dado Antígona, los soldados de Mario no son soldados de la República, son soldados de Mario. Es decir, Mario tiene 50.000 hombres a sus órdenes, de los cuales 30 y tantos mil los ha reclutado él particularmente. Dependen de los éxitos de su general para tener más ingresos, para tener aportaciones excepcionales gracias a botín, etcétera, etcétera. El soldado romano, el legionario romano preexistente, es decir, anterior a esa Segunda Guerra Púnica, es fundamentalmente un señor que una parte de su tiempo la dedica al ejército del año y otra parte del año la dedica a sus tierras. Y eso es lo que realmente hace posible esa resistencia extraordinaria de Roma ante ejércitos que eran mejores que las legiones romanas. Simplemente, o sea, puestos así, conociendo lo que hay aquí, Aníbal tenía que haber ganado la guerra, ¿vale? ¿Qué es lo que le da a las legiones romanas esa capacidad de resistencia? Pues esa unidad que era el legionario propietario que, digamos, estaba totalmente al margen de lo que eran los ejércitos de la época, y entonces, o era muy diferente. Y ese es el gran secreto del crecimiento de Roma, de su estabilidad durante muchísimo tiempo. Y estamos en el momento en que todo eso hace crac, 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 y empieza a resquebrajarse. Y bueno, realmente se resquebrajó, que la República murió, vamos, sin duda. A ver, es que en esta vida, si tú no haces una cosa, viene otro y la hace. Es decir, por ejemplo, esto es así, es decir, los Barca o Bárquidas vinieron a la península ibérica, ¿no? Vinieron a la península ibérica como resultado de la primera colisión que Roma tiene conforme se va expandiendo hacia el sur, hacia Sicilia, ¿no? Pierden esa guerra
Y entonces Cartago se expande hacia el sitio más cercano que se puede expandir y viene a la península ibérica. Si Cartago se hace fuerte en la península ibérica, entonces se le da tiempo suficiente para afianzar su poder y controlar completamente el territorio, antes o después hubiera ido contra Roma y hubiera podido comerse Roma. Es decir, eso era casi irremediable. Es decir, que Cartago, siendo Cartago como era, y Roma, que eran dos potencias que tenían vocación hegemónica, claramente, tenían que chocar, iban a chocar y solo una de ellas iba a sobrevivir, era algo que cualquiera ya en la primera tiempo de Amílcar ya lo veía venir, ¿no? Claro, Roma podía haber elegido no enviar a los escipiones a la península ibérica, no hablaríamos latín, hablaríamos neopúnico, pero si no lo hubiera hecho Roma, pues probablemente Roma no habría conseguido afianzar su poder y lo hubiera ido perdiendo de una manera o de otra. Es decir, que es que la historia del mundo no es otra. Es decir, si esa liga, digamos, del poder de las naciones ha existido siempre y en todo tiempo. Y si tú no juegas el partido, otro viene y lo juega y gana, y entonces te impone sus condiciones y ya no vale quejarse. Y esa es la realidad. Es decir, no hay desde Mommsen prácticamente, ¿no?, una tendencia a juzgar a Roma por sus expansiones. Bueno, pues si Roma no se hubiera expandido, se expande otro. Eso era irremediable. Es decir, es no conocer el mundo, pensar que todo va a permanecer estable, tal cual estar en un punto determinado. Yo no conozco ni un metro cuadrado del planeta Tierra en el que uno pueda decir, no, es que aquí siempre ha habido la misma gente y no ha habido nunca un movimiento de frontera, ni para arriba ni para abajo, y aquí no ha pasado nunca nada. Yo, aparte de los desiertos más tremendos, creo que no hay lugar habitado sobre el planeta que no haya tenido sus sucesivas invasiones, cambios de frontera, etcétera, etcétera. A lo mejor no nos gusta la historia humana, pero otra no tenemos. Claro, porque tú fíjate, ella vive en este momento ya de crisis final de la República, pero todavía el latín, ¿vale? Todavía el latín no puede competir con el griego. O sea, el griego llevaba siendo la lengua franca del Mediterráneo oriental, y conforme Grecia se ha ido desplazando de todo el sur de Italia, es la Magna Grecia, ¿no? Ese era el nombre con el que la conocían los griegos y la conocían también los romanos. Por lo tanto, era la lengua que había al sur, y claro, era la tremenda lengua de la tragedia, la tremenda lengua de Aristóteles, la tremenda lengua de la Biblioteca de Alejandría, la tremenda lengua. Y el latín está todavía, ¿sabes?, como el castellano en tiempo de Alfonso X el Sabio, ¿no?, intentando a ver si se hace de buen vocabulario y sus estructuras crecen y mejora su capacidad expresiva. Todo eso no tiene tradición literaria. Y entonces que ella es muy consciente de que según se escriba la historia de lo que está ocurriendo en ese momento, así va a ser la visión que se tenga de ellos y de esta época en los siglos posteriores, y que por lo tanto eso no se puede o no se debe descuidar o dejar así un poquito en manos de cualquiera, ¿no? Y de hecho de este hecho, o sea, del hecho de que en este momento todavía el gran historiador romano, y no es romano, que es griego y escribe en griego, es Polibio, ¿vale? Y del hecho de que la versión que nosotros conocemos de la historia de Cornelia y sus hijos depende, no voy a decir casi enteramente, pero vamos, en un porcentaje muy alto, de dicho Polibio. Y dicho Polibio estaba al servicio de quien fue el mayor enemigo de los hijos de Cornelia, ¿vale? Escipión Emiliano, su yerno, primo, sobrino por adopción de su hermano mayor, en fin, y el hombre que finalmente, bueno, es difícil decirlo suavemente, pero si no fue el que ideó la muerte del primo, pues ahí estuvo en un momento determinado. Es decir, y claro, el gran historiador del momento está al servicio de Emiliano, no está al servicio de Cornelia y de los Gracos. O sea, toda nuestra visión de ellos está... Y claro, es que Polibio es un magnífico historiador, ¿entiendes? Es un historiador magnífico, tiene una prosa extraordinaria, tuvo un prestigio en su tiempo increíble, ¿no? Pero Polibio dice un buen montón de mentiras
yo algunas las he contado ahí, otras, que era simplemente ponerse un poco a hacer cálculos de cosas muy concretas, ¿no? Y sin embargo, Polibio es el que convierte a Escipión Emiliano en el gran heredero de Escipión el Africano, ¿no? Claro, tú te pones a mirar lo que es la vida y la trayectoria de Escipión el Africano, ¿no? Los retos a los que se tuvo que enfrentar, las situaciones de supervivencia, de pura supervivencia, no ya de él y de sus legiones, sino de Roma. Es decir, si me derrotan, no es que me derrotan a mí, a mis legiones, es que no sobrevivimos como comunidad política al lado de la vida militar de Emiliano, que se caracteriza por dos grandes masacres, una la de Cartago y otra de Numancia, y tú me dirás a mí si se puede comparar. Bueno, pues el arte de Polibio, que es magnífico, nos convierte a Emiliano en ese heredero que Escipión el Africano no tuvo, ¿no? Para mí el gran heredero de Escipión el Africano fue su hija menor, que fue Cornelia, que fue verdaderamente la que heredó su capacidad de análisis, la que heredó su sentido del deber con respecto a las repúblicas, la que, en fin, y la que heredó también la Ingrata Patria, es decir, la que de la misma forma que Ingrata Patria es un nombre que sale de la tumba de Escipión el Africano, que lo puso él, ¿no? Una frase muy terrible, cuando él ya con 40 y mucho, casi 50 años, abandona Roma y ha estado a punto de ir a la cárcel, ¿no? Y en fin, ha sufrido una persecución terrible, ¿no? Y se marcha a esa finca de Miceno, donde acaban yendo todos los escipiones en busca de un poco de refugio y de paz en ese mundo político de Roma tan tóxico. Y enterrado ahí en Liternum, pues mandó poner un epitafio que en latín es Ingrata Patria neosa mia bebis, que traducido es algo así como Ingrata Patria no te entregaré ni mis cenizas, ¿no? Y esa Ingrata Patria fue una ingrata patria para Escipión, que la salvó de perecer en la Segunda Guerra Púnica, que salvó a Roma, y lo fue luego con su hija, y lo fue con sus dos nietos, ¿no? O sea que esa suerte de maldición de los escipiones, de pasarse la vida intentando luchar o participar de una forma positiva para mejorar políticamente su patria, comprometiendo patrimonio, jugándose el pellejo, terminaron perdiendo de alguna manera. Es decir, Roma no les pagó nunca. Por eso pienso que esa estatua que le pusieron a Cornelia, después de haberle confiscado todas las propiedades, de haberle matado a los hijos y ya en fin, toda infamia que uno puede imaginar la soportó, fue una forma muy barata por parte del Senado romano de intentar, ¿sabes?, maquillar todas las barbaridades que habían rodeado, digamos, esa etapa última de la vida de Cornelia, de sus hijos cuando fueron tribunos, la forma en que murieron, etcétera. Pues yo pienso que, digamos, el grado de corrupción a que se ha llegado en este momento, es decir, en este momento ya hay una suerte de corrupción institucionalizada, que ya es que no se ve ni como corrupción, ¿sabes? Que hay un momento, la corrupción se ve al principio cuando hay una situación de normalidad y suceden casos, pero hay un momento en que aquello se pudre por completo, ¿no? Y entonces no solo fue en el caso de los escipiones, es decir, en este caso es especialmente llamativo y sangrante, ¿no?, por el significado grandioso que había tenido Escipión el Africano. Escipión el Africano es que en aquel momento en el mundo del Mediterráneo no había un general más admirado ni un hombre al que se pudiera, digamos, considerar más salvador de su patria que él, ¿no? Y sin embargo no le pasó todo lo que le pasó, ¿no? Y esa hija y esos nietos que se enfrentaron a esa situación de corrupción generalizada, porque realmente todo lo que hay detrás de la conculcación sistemática de las leyes licinias, que eran las que controlaban la posesión de lager públicos, no es más que un sistema de corrupción que ya se ha hecho absolutamente, se ha adueñado por completo. Claro, en el Senado quedaban gente que denunciaba y que decía, pero no iban más allá de ser un pepito grillo, ¿no? El problema de los hijos de Cornelia es que ellos, digamos, ganaron el tribunado de la plebe, y desde esa posición que les daba una fuerza institucional
grande, porque el tribunado de la plebe tenía mucha capacidad de maniobra, intentaron dar un golpe de timón. Y ahí es donde ya no se podía perdonar. Aquello ya no. O sea, ya no era que de vez en cuando se levantaba un senador y decía esto es un desastre, que iba a pasar esto y aquello y tal. Y luego se volvía a su casa, lo que no podía hacer más. No, en este caso, digamos, ellos van a la institución que les permite, que sabe que les va a permitir una capacidad de maniobra extraordinaria frente al Senado y con muchísima inteligencia intentan evitar un choque institucional con el Senado, maniobrando con mucha habilidad, pero no era suficiente. No era suficiente porque bueno, los niveles de corrupción habían llegado al punto de que realmente se podía plantear desde dentro del Estado crímenes de Estado como lo que fue realmente lo que ocurrió con los 2 hijos de Cornelia. Es decir, que no se nos olvide que en el primer caso y en el segundo caso se llevaron por delante no solamente al tribuno, sino a todos los que defendieron al tribuno, y nunca jamás hubo una acusación contra nadie, ni hubo un juicio, ni hubo mínima persecución. Es decir, fueron realmente 2 crímenes de Estado, ¿no? Sí era, pero yo no te sé decir, o sea, no es que las mujeres griegas no recibieran una educación, es que en la sociedad griega en general, las mujeres que recibían educación la recibían solamente cuando se iban a dedicar a hacer, digamos, entretenimiento de los hombres, ¿vale? Iba en detrimento de la decencia, no sé si me explico, como las geishas, ¿no? Sí, las mujeres que se enseñaban a leer y escribir, que adquirían una cultura y que sabían tocar un instrumento y qué tal, eran mujeres que adquirían toda esa formación para ser una compañía agradable de un hombre y poder conversar con él, que él les contara sus problemas, etcétera, ¿vale? En el caso de Roma no es así. Las mujeres romanas tuvieron siempre, no todas las griegas, es decir, ahí hay que apartar totalmente a las espartanas. Las espartanas no. Las espartanas eran mujeres que tenían derecho a la propiedad, que tenían una presencia política. En el resto de Grecia, la mayor parte de las ciudades griegas, la mujer ni siquiera es sujeto de derecho. O sea, no tiene capacidad para iniciar un pleito, por ejemplo, o tener una propiedad a su nombre, ¿no? Entonces, las mujeres romanas desde muy pronto, desde que tenemos datos, porque claro, no tenemos datos en todo tiempo, ¿no? Tenían una presencia social bastante importante, es decir, no estaban siempre encerradas en sus casas, participaban en actos públicos en los que se mostraba, se las veía. Y algunos datos, por ejemplo, el hecho de que el alto sacerdocio de las religiones romanas, ese Pontifex Maximus y otros grandes sacerdotes tenían que estar casados y que su esposa era tan importante en el culto como él, y de hecho tenían que renunciar a esa, digamos, a ese alto sacerdocio en el momento en que enviudaban. Es decir, si no, y hacían el culto, participaban en el culto. O sea, todo eso nos indica que las mujeres romanas desde muy pronto, digamos, época anterior a que tengamos escritura casi, ya debían tener una presencia social importante, ¿no? Quizás esto lo heredan de los etruscos, pero claro, los etruscos son todavía más misteriosos para nosotros porque sabemos poquísimo, la lengua no se ha podido descifrar. Pero por ejemplo sí sabemos en esas representaciones en que están en los banquetes, y en los banquetes está representado el etrusco, pero con la etrusca, con las señoras están allí también, ¿no? Eso ya nos dice algo, ¿no? Nos dice que las mujeres participan en el ágape, en el banquete, que están en las actividades sociales presentes, ¿no? Y Roma hereda muchísimo de los etruscos, ¿no? Es una relación de amor y odio muy rara que tienen con ellos toda la vida, pero Roma es muy etrusca desde el principio, aun cuando aborrecía a los reyes etruscos y lo que usted quiera, pero es posible que les venga por ahí. Ahí ya tan atrás no nos podemos meter, porque
tenemos que conformarnos con cómo nos encontramos esto cuando empezamos a tener información, ¿no? Y ya nos lo encontramos así. Y no fue nunca para atrás, al revés. Si fue para adelante. Es decir, las romanas tuvieron una grandísima influencia y todos conocemos los nombres pues, de muchas romanas que fueron cambio. No podemos mencionar ninguna griega que tuviera. Tenemos a Cleopatra, que era macedonia, o sea, es una estirpe macedonia, medio griega, pero en Egipto. O sea, en lo que es el mundo griego puramente griego, nos cuesta trabajo encontrar, si es que encontramos, a una mujer que podamos decir de ella que fue influyente en su tiempo políticamente, que tuvo No. El Tribunado de la Plebe fue una institución realmente, en su momento, milagrosa y salvadora, porque fue la forma, no solo, pero fundamentalmente es una institución que se crea o que nace en el momento de los tremendos enfrentamientos entre patricios y plebeyos en la Roma primitiva, que estuvieron a punto de dar al traste con la vida de la ciudad. Es decir, a punto de que en un momento determinado la plebe romana, que se llegó a rebelar varias veces, se rebelara por la vía de decir, vale, nos vamos, ya está, que nos vamos y se acaba la ciudad, hasta aquí. Entonces, en el proceso de pacificación que he dicho antes, que los inicios de la República son muy convulsos, aparece ese Tribunado de la Plebe, que en una época primitiva es una institución que prácticamente no tiene más que un valor negativo. O sea, el tribuno, al comienzo, casi su única capacidad es el derecho de veto. Es decir, dice que no, pero no tiene iniciativa. Luego las atribuciones del tribuno van aumentando, va creciendo, ¿no? Ese derecho de veto lo conservan. En un primer momento solo hay un tribuno, 2 tribunos, y esa institución va creciendo conforme el tiempo. Pero fue fundamental en la creación de ese equilibrio social entre patricios y plebeyos, que permitió la colaboración, digamos, de las dos clases sociales fundamentales de Roma, e hizo de Roma, insisto, esa gran potencia, ¿no? Y en el momento, bueno, pues los últimos tribunos, que fueron como tales tribunos con atribuciones y actuaron con respecto a las atribuciones que la institución les permitía tener, fueron los hijos de Cornelia, ¿no? Después ya prácticamente, bueno, Augusto se declara tribuno cada vez que le da la gana y le apetece, pero me dirás tú a mí qué valor tenía sustantivo que el emperador se declara a sí mismo tribuno. Pues se podía haber declarado, ¿sabes? Yo qué sé, jefe de bomberos, como lo que le daba la gana, ¿no? Que esto no... O sea, hemos llegado a ese momento de vaciamiento completo del valor de la institución, ¿no? Ese fue el clavo, en mi opinión y la de muchos autores. Es decir, no es una opinión particular. Es ese proceso lento en el que conforme se va arruinando ese pequeño y mediano campesinado, eso no pasa de un día para otro, ni de un año para otro. Y las familias, las grandes familias, van comprando tierras, van comprando gigantescos latifundios, hasta un punto en el que realmente Roma se llena de migrantes, que es gente que ha perdido sus pequeñas propiedades en las distintas ciudades del Lacio, y entonces van a la gran ciudad a ver si allí se pueden ganar la vida, y aparecen esos barrios tremendos, ¿no? de plebeyos sin oficio ni beneficio y sin posibilidad de ganarse la vida en nada más que engancharse a la legión. Hombre, en el caso de los escipiones, ellos, digamos, o sea, las grandes familias romanas competían por determinados cargos, competían desde siempre, ¿no? Y ahí los escipiones fueron siempre muy envidiados, en el sentido de que gozaron siempre de una enorme popularidad. Claro, ¿cómo no iban a gozar de popularidad? Eso por una parte. Y por otra parte, ese vínculo con el sur, que los hizo siempre ser muy filohelénicos, o sea, todos los escipiones hablaban griego perfectamente,
y no veían que la influencia griega sobre Roma iba a ser mala o perjudicial o cosa remotamente parecida. Entonces, eso les crea muchos enemigos. Y ellos pues eso lo llevaron siempre, o sea, pues el intento más a punto de ser exitoso, ¿no? De que hubiese un teatro en Roma, como lo había habido en Grecia, y que ese teatro, o sea, sacar el teatro de aquello que era en aquel momento, que era una especie de actividad de saltimbanqui, entiéndeme, ¿no? Con poco contenido tanto cultural como filosófico como literario, etcétera, al lado de lo que era el gran teatro griego, ¿no? Que es una cosa tremenda. No hemos conservado mucho, pero lo que hemos conservado nos permite darnos cuenta de que es una barbaridad lo que se ponía en escena, ¿no? Y era una forma de educación también, o sea, ese Sófocles, ese Eurípides fueron grandes educadores, y el uso del teatro de esta forma fue algo que estuvo en la cabeza de los escipiones. Hicieron mucho por intentar esto, no lo consiguieron, o sea, esa resistencia. Pero yo realmente tengo para mí, esto es mi opinión particular, que no era tanto por el teatro como por dar por saco los escipiones, ¿sabes lo que te digo? Creo que no era tanto el empeño de evitar, porque no había una actividad social casi más noble que esta, ¿no? En el mundo griego era respetada, promovida por las autoridades, era un gran honor para cualquier griego ateniense que se le permitiera pagar las representaciones escénicas que se iban a hacer en las fiestas leneas, por ejemplo, ¿no? O sea, lo ponía en el epitafio, vamos. O sea que, quiero decir, yo no creo que fuera tanto un deseo de impedir que a otra costumbre griega más nos caiga encima, como el hecho de que había sido promovido por alguna familia, y entre ellas pues por los escipiones, que eran, digamos, como el buque insignia de la influencia filohelénica en Roma, ¿no? Lo cual fue absolutamente usado contra ellos en todo momento, constantemente, porque era muy fácil, ¿no? También el tocar la fibra esta del nacionalismo, ¿no? Están trayendo a Roma costumbres extranjeras y están corrompiendo a la juventud romana y tal, cuando no te puedes agarrar a otra cosa, pues te agarras a eso, y a eso se agarraron. Yo creo, esta es mi opinión particular, ¿eh? Yo creo que ella se da cuenta en un momento determinado que Emiliano, que está dentro de su familia, o sea, es un peligro para sus hijos, y que las alianzas tradicionales de los escipiones están con Emiliano, y que por lo tanto ella tiene que buscarle a sus hijos apoyos por otro sitio, porque no se fía de Emiliano, y hace bien en no fiarse, como la experiencia le demostró. Y entonces ella va procurando tejer una red de alianzas matrimoniales fuera de lo que era el círculo tradicional de las familias vinculadas a los escipiones, bien por parentesco, bien por relaciones matrimoniales desde antiguo, ¿no? Porque hay un momento que esto debió ocurrir poco después de que casa a su hija, a la mayor, a Sempronia, con Emiliano, porque evidentemente si ella lo hubiera pensado antes no hubiera permitido el matrimonio. Es decir, esto debió ocurrir unos años después de que ese matrimonio se celebrara, cuando ella ya empieza a verle al primo, es su primo carnal, cuando empieza a verle al primo una serie de cosas que ya la hacen desconfiar, y ella va cada vez más desconfiando, porque esto también tiene su intriga familiar. Es decir, la novela es, o por lo menos yo he pretendido, que tenga solamente no solo un decorado histórico de fondo, sino que también cuente esa historia interior, que es una tragedia familiar tremenda, ¿no? O sea, Emiliano no negó nunca que despreciaba a Sempronia, por decirlo suavemente, y que hasta estaba orgulloso del maltrato que le daba, ¿no? Hay un momento en el que ella debió darse cuenta del peligro que Emiliano suponía,
y que ese peligro no se iba a manifestar claramente, ¿no? O sea, que él no iba a ir de frente como otros enemigos que sus hijos tenían, que se enfrentaban, digamos, las distintas facciones, se enfrentaban en el foro, se enfrentaban. Que ese peligro era muy peor, porque era un peligro cobarde, era un peligro de los que viene por detrás y no le ibas a ver la cara nunca, ¿no? Y no se equivocó, ¿no? Realmente no se equivocó, ¿no? Y luego está ese gran tema, digamos, ese gran misterio, gigantesco misterio, que es cómo muere Emiliano, ¿no? Que ha sido, bueno, fue en su tiempo y muy después, dio lugar a toda clase de rumores, porque lo cierto es que Emiliano muere en extrañísimas circunstancias, y aun cuando se intenta vincular a Cornelia y a su hija, o sea, a su esposa de Emiliano, con esa muerte extraña, no se consiguió. Pero lo cierto es que al menos los principales instigadores de la muerte de Tiberio terminaron muriendo, uno aquí, otro allí. No se sabe muy bien cómo, pero ahí hubo una pequeña venganza. Ni yo ni nadie nos atreveríamos a decir cómo se trama esa venganza, porque nadie lo supo. Pero lo cierto es que al menos ese hijo no murió en vano, en el sentido de que quienes lo asesinaron de aquella forma terrible, algunos pagaron. A ver, es que Antígona es griega. Yo quería que la novela estuviera contada por unos ojos que no fueran totalmente romanos. Y Antígona, que es la que escribe la historia de alguna forma en sus cartas de su señora Cornelia, es una esclava de Cornelia, está muy romanizada, lleva muchísimos años en Roma, casi desde la pubertad prácticamente, ¿no? Pero no deja de tener un ojo griego, y entonces, como parte de ese carácter, es muy vengativa, es vengativa. Y ella no perdona jamás, ¿no? Todo lo que le pasó a Cornelia, todo lo que le pasó a su Tiberio, porque para ella pues eran como hijos, no tuvo hijos y entonces los había criado, ¿no? Y tiene esa doble mirada en la que explica una situación cualquiera, y bueno, esto es como Cornelia lo ve o lo veía, y esto es como lo ven los romanos, pero yo lo veo de otra manera, y entonces ya te cuenta cuál es su visión, digamos, extrarromana o no romana de aquella situación, ¿no? Y para mí era importante que los ojos que contaran esta historia tuvieran, por supuesto, una mirada romana, pero fueran capaces también de salirse de Roma, porque si no, había cosas que no podía contar si esa mirada del narrador era totalmente romana, ¿no? Y en eso me ayuda, bueno, pues el hecho de que Antígona es griega, ¿no? Y entonces está un poco tiene un ojo romano, pero el otro ojo sigue siendo griego. Algo que yo tenga que perdonar. Hombre, yo las cosas que tengo que perdonar procuro no pensar en ellas y se me terminan olvidando. Así que ahí no te puedo contestar mucho. ¿Un deseo? Sí. Yo no tengo duda ahí ninguna. Creo que la salud es lo más importante. Soy muy poco original, creo que. Primero salud, después ya veremos, pero lo primero es desde luego la salud. Pues mira, venía hablando que subí a ver esa maravilla del Gran Tecán, y veníamos hablando en el coche de un libro de Vargas Llosa que es muy poco conocido, y me estaban contando una visita que hizo Vargas Llosa aquí a la isla, y acabamos hablando de un libro que es muy poco conocido, insisto, de Vargas Llosa, que se llama El Hablador. Es una novelita pequeña y es una joyita, y siempre me ha resultado extraño que sea tan desconocida. Así, casi nadie a que le nombras El Hablador de Vargas Llosa conoce esa novela. Bueno, pues novelita, es muy pequeña, léanla porque es una joyita preciosa.